Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Paz Vega. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras ahora que estás a punto de estrenar tu primera película como directora, escritora, productora? ¿Sales tú en la película? Sí. ¿Cómo estás? Pues muy ilusionada y con ganas también de soltar, ¿no? Porque Sí. han sido muchos años para llegar hasta aquí y de repente ya mi cabeza necesita estar en otra cosa, pero con ganas de que la película llegue al público, claro. ¿Y llevabas mucho tiempo con esta historia en la cabeza que la querías contar o ha sido algo más reciente que...? Digamos que yo siempre he querido dirigir, pero necesitaba encontrar qué contar. Es fundamental, no es solo dirigir, no es solo desearlo, ¿no? Tienes que también tener algo que decir. Y hubo un momento en el que ya me senté a intentar bajar. Tenía dos ideas en mi cabeza que no tienen nada que ver y las intenté bajar al papel, ¿no? Hice un par de escaletas, ¿no? Y por un lado estaba con esta historia, por otro lado tenía otra también, muy interesante, que la tengo ahí aparcada. Pero es verdad que hubo un momento en que esta empezó a coger forma más rápidamente. Y entonces, pues, me fui por aquí. Hiciste como en las películas, cuando alguien tiene como dos intereses sentimentales y empieza como a meter una lista de pros y contras de estar con alguien. Hiciste más o menos, las confrontaste, ¿no? Las pusiste a ver cuál tenía más vuelo, ¿no? O más... Fíjate que la otra historia también está muy bien, es muy chula. La tengo ahí. La tienes en el cajón. La tengo ahí y a ver cuando la desarrollo. Pero es verdad que no. La única cosa común que las dos tenían era que en una el protagonista es un niño y aquí la protagonista es una niña. Pero son dos historias totalmente diferentes, pasan en lugares diferentes y todo. Y es la protagonista un niño y un adulto muy interesante que es. Pero bueno, la cuestión es que esa empezó a coger vuelo y nada, aquí estamos. Que Rita, la película, transcurre en el año 84 más o menos, ¿no? En Sevilla. Yo te quería preguntar si tú tienes buena memoria, porque a veces para contar una historia o una película no solo tienes que rescatar, digamos, gafas, coches de la época, letreros, todo eso, también tienes que recuperar sensaciones, ¿no? Claro. Y eso creo que está muy bien en la película, cómo consigues ciertos sonidos, a qué sonaban las casas, a qué no sonaban, las sensaciones que te producía. ¿Y tú te consideras alguien con una memoria para intentar rescatar eso y recuperarlo? Pues no sé si es memoria o es simplemente que la película tenía que ser así. O sea, yo lo he comentado en algún otro momento, ¿no? Que digamos que mi película se aleja un poco de una narrativa convencional. Voy a contar una historia, ¿no? Y ya, para decantarme más por una narrativa más sensorial y emocional. O sea, me gustaba mi idea era apelar al espectador desde un lugar más emocional y sensorial. De ahí que hay muchos planos de los pies de los niños descalzos, de las manos que tocan cosas, y porque al final conectas con la película desde otro lugar, no solo por la historia, que puedes o no compartir o no tiene por qué, pero sí hay algo sensorial, que sí que hay mucha gente que conecta con su propia infancia, cuando de repente dice, ostras, yo recuerdo esa loza, ¿no? Bajo mis pies, ¿no? Yo recuerdo los sonidos de la gente que hemos vivido en casas de vecinos, ¿no? Con muchos vecinos, donde todo más o menos se escuchaba, ¿no? El que tenía perro, cuando ladraba el perro se escuchaba, el jilguero, el niño llorando. Había algo ahí, un eco, había algo que envolvía todo, ¿no? La calle, los coches, las motos que pasaban. Y yo quería envolver a esta historia con esa atmósfera de esa época, que sí que yo la tengo muy presente, no sé, tendré buena memoria. Fíjate que luego tengo muy mala memoria para nombres, soy terrible para los nombres, pero en cambio sí que tengo buena memoria fotográfica y posiblemente sensorial. Sí. Sí, porque eso está muy bien conseguido, como
cuando entráis en una iglesia, el sonido, todo eso está muy bien recuperado, que son sonidos que muchos de ellos se han perdido porque las cosas, los objetos van cambiando y con ellos van cambiando su banda sonora. Entonces Absolutamente. está muy bien. ¿Y qué has aprendido ahora al otro lado, o sea, detrás de la cámara, ¿no? Como en tu debut como directora, ¿qué es lo que te ha sorprendido tal vez o que te ha parecido un reto interesante que a lo mejor con lo que no habías lidiado antes? Entiendo que es un salto o es un cambio en tu manera de trabajar en un set, ¿no? Entonces, ¿qué te has encontrado, qué te ha resultado curioso al acabar de decir, mira, ahora lo miro con otra perspectiva o con otros ojos? Fíjate, me he sentido muy a gusto, extrañamente a gusto, segura. Digo extrañamente porque realmente dirigir el compromiso que tienes es brutal, no tiene nada que ver con llegar a hacer tu papel, tu personaje e irte. Es un mogollón que no te puedes ni imaginar, pero me he sentido tranquila, me he sentido en control, segura, no he tenido crisis, si ha habido crisis porque los rodajes es un continuo solucionar problemas continuamente, o sea, cuando solucionas un problema te surge otro, cuando no el tiempo, cuando no sé qué, cuando no la niña te viene con una reacción alérgica, cuando no sé cuánto, o sea, te vienen con cosas y tú dices, ostras, pero hay algo en mí que gestiono muy bien el estrés y esos momentos, y siempre lo he hecho. También cuando estoy como actriz y noto que no hay tiempo para grabar la secuencia y tal, yo siempre remo a favor y siempre estoy, venga, vamos a conseguirlo, vamos a no sé qué. Entonces, lo que he encontrado es, digamos, la horma de mis zapatos, ¿no? Yo tengo además una cierta obsesión con el control general, y entonces aquí he encontrado la manera de desarrollarlo de una manera positiva. De dar. Es un buen eufemismo. Sí. Y ya tienes, porque si no llevas gorra como director, no puedes dirigir. ¿Tienes ya tu gorra para estar ahí como directora o no? Porque todos los directores van con gorra siempre. He tenido un día me puse una porque rodábamos en la piscina, un exterior, un solazo, ahí en Mairena. Con las patatas. En Mairena, estuviste. En Mairena de Alcor. En Mairena del Aljarafe. Vale, en vale. Mairena del Aljarafe, rodando en la piscina, ¿no? Sí. Era la piscina pública, ¿no? Digamos. Y ese día hacía un calor y un sol. Y sí me puse mi gorrita, una gorrita que me dieron en vestuario, como de pajita, de paja, ¿no? Sí. Así como... Y protegiéndome del sol, porque sí. Pero no soy de llevar... De hecho, como hago un papel en la película, Sí. muchas mañanas tenía que llegar y vestirme Claro, de personaje claro. y estar lista para entrar en la escena. Sí, sí. ¿Y alguna manía que hayas tenido como directora o una cosa con la que hayas sido... Creo que eres muy puntual, eso sí que me han dicho, ¿no? Soy súper puntual, tengo obsesión con la puntualidad también, por eso yo tengo Pues ciertas manías. Que para ser directora te va muy bien, ¿no? A mí me va muy bien para Has dado rienda suelta ahí. para la vida. Yo creo que ser puntual es muy importante, ¿no? Y creo que es además una señal de respeto a los demás. O sea, yo no concibo que nadie me tenga que esperar. O sea, ¿esperar por qué? Porque yo le tengo que quitar tiempo a otra persona. O sea, me parece terrible eso. Entonces, y la gente que es impuntual, la verdad, me molesta un poco. Pero bueno, cada uno. Yo procuro ser puntual. Y cuando no lo soy, sufro, lo paso mal. Y llamo 20.000 veces, oye, que no llego, que no sé qué, porque considero que es eso, que es una falta de respeto, la impuntualidad. Ya, ojalá tuviera yo eso. Tú eres impuntual. Muy impuntual. Oh my God. Muy insoportablemente impuntual. Y... Hay una cosa que se llama fashionable late, ¿no? Cuando llegas a un sitio fashionable late, está bien que llegue un poquitito, pero no es la cosa de llegar a un set que está todo el mundo preparado y no llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque no dormiste o porque lo que sea o porque... ¿Entiendes? Eso ya son palabras mayores. Pero poco se habla de la impuntualidad por exceso de puntualidad, que eso también es impuntualidad, y poca gente lo dice y poca gente lo... ¿Cómo es eso? Parece un trabalengua. La gente que llega antes, ¿sabes? Imagínate, tú das una fiesta en tu casa, a las 8 invitas a la gente, y hay gente que llega a las 7:55. Bueno, eso es mala educación. Yo tengo que reconocer que me ha pasado, y... ¿Qué te ha pasado? ¿Recibir a la gente antes de tiempo? No, o llegar yo antes de tiempo, eso por es ejemplo. impuntualidad también. A mí me ha pasado, por ejemplo,
de estar en por ejemplo, en algún evento, ¿no? Recuerdo uno concreto en Los Ángeles que... no me acuerdo, o sea, recuerdo el evento, ¿no? Que tenía yo que llegar a la red carpet, imagínate, la red carpet era a las 8, ¿no? Pues yo llegué a las 8 menos 10 o menos. Y de repente estaban los fotógrafos sacando la cámara de la bolsa. Y tú dices, ¿puedes volver a...? Claro, y todo, ay, one moment, y todos sacando la cámara. Y yo, no, perdona, me meto en el coche, doy una vuelta y vuelvo. Pero claro, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, tranquilo, sacar la cámara, poner las luces tranquilamente. Pero eso sí me pasa eso. Y quizás es un exceso de ansiedad, ¿no? Por hacer las cosas y por llegar y por hacerlo bien, no lo sé. Ahí los cazadores cazados, los fotógrafos sorprendidos, ¿no? Sí, También, sí, total, sacando. Sí. No, pero es verdad que a veces cuando tienes algo que te apetece o que es una obligación, yo a veces ahí sí que también soy excesivamente puntual precisamente por mi impuntualidad, ¿no? Me pasa a los aeropuertos, que tengo tanto miedo de llegar tarde que es que estoy tan obsesionado y no duermo, no descanso, y llego antes porque digo, mira, ya llego y mira, lo que pase, que me pase en el aeropuerto. Claro. Yo, fíjate, los aeropuertos ya los controlo muy bien y ahí sí que el tiempo lo mido es muy justo. O sea, no paso... Aprendí a no excederme en la espera. Claro, sí, porque si te pasa la vida ahí. Es que yo además, como me paso toda la vida en los aeropuertos, ya llego con el tiempo justo, hombre, depende. Hay aeropuertos, hay tráfico, por ejemplo, México. La única vez que yo he perdido un vuelo fue por el tráfico en México. O sea, no llegué, pero verás que el tráfico era terrible y ahí sí que hay que salir con 4 horas de antelación. ¿Solo has perdido ese vuelo? Solo he perdido un vuelo en México. Es una mancha en la experiencia de una puntual, ¿eh? No, por la noche no se deja dormir ese vuelo que perdiste. Sí, es terrible. ¿Y te gustan los aeropuertos o no? Ni me gustan ni me dejan de gustar, o sea, no me lo planteo. O sea, porque es que, claro, paso tanto tiempo de para arriba y para abajo, pero bueno, son lugares donde hay gente de todos lados del mundo, todo el mundo va, viene, o sea, hay como una energía raruna, que yo intento evadirme, ¿no? Y nada, pasar, como te digo, el menos tiempo posible. Aquí, Paz, tenemos la tradición del cuestionario Proust para saber más de nuestros invitados que pasan por el hotel. ¿Te parece bien que te lance alguna pregunta para también descubrir tus referencias, tus ideas, tus películas favoritas? Vamos a ver. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Bien. Pues mira, mi idea de felicidad es llegar a casa después de haber estado rodando fuera 2, 3, 5, 6, 8 meses y recibir el abrazo de mis hijos. O sea, ese momento es no sé, no lo puedo comparar con nada más. Y desde el día que salgo por la puerta para empezar ese trabajo, sueño con ese momento, con el momento de volver. Porque es duro, porque me paso mucho tiempo fuera de casa. Y lo paso mal. Entonces, claro, esa llegada a casa es maravillosa. ¿Y ahora echando la vista atrás, cuál dirías que tu rodaje más exigente o duro? No porque quizá fuera malo, pero quizá el que te tuvo más alejada o el que fue más exigente a nivel personal. Por tiempo he tenido 2 que han sido muy exigentes, que he estado 8 meses fuera de casa. 8 meses. Uno fue en México y una serie, y otro fue en Nueva York. Entonces, claro, yo cuando rodé en México solo vi a mis hijos en ese tiempo 2 veces. Ese fue duro. Ese quizá, pero sobre todo porque tuve la posibilidad de verlos muy poco. Ellos vinieron a visitarme una vez y luego vine yo en otro momento y ya. El de Nueva York, vinieron a visitarme y yo tuve la posibilidad de venir en Navidad y tener algún tal. Pero es duro, ¿eh? Es duro ver que pasan cosas en tu casa y que tú no estás. Claro, que estás trabajando, que es lo que hay, es lo que toca y es así. Y hay un momento en el que cuando eran pequeños yo siempre viajaba con ellos a los rodajes. ¿Por qué? Porque son pequeños, te los llevan. Pero cuando ya empiezan en su cole, en su rutina, para mí es importante que ellos tuvieran una vida normal. O sea, no vivir en hoteles, vivir en casas. O sea, eso no lo veía. Entonces, claro, hay un momento en el que ya vienen esas grandes separaciones, esos momentos. A lo mejor me paso 2 meses fuera, que también es. O sea, ahí tengo amigas y gente que dice, yo más de 2 semanas es que no puedo. Nunca he estado sin ver a mis hijos. Digo, ya, entonces pues, también al mismo tiempo ahí
condicionas de alguna manera a veces también los rodajes o las cosas, ¿no? También, entonces es complicado, entiendo, ¿sabes? De gestionarlo. Es difícil gestionarlo, porque claro, si te sale un proyecto bueno y te tienes que ir, ¿qué haces? ¿Dices que no para estar con tus hijos? Y luego que paga la factura. O sea, quiero decir que es que aparte de todo esto, esta es mi manera de vivir. O sea, no, es mi trabajo. O sea, no es un Y si te capricho. gusta el cine y las series y tal, tú lo has dicho antes, conseguir levantar una película es muy exigente, Claro. muy duro, y para que salga bien necesitas un compromiso Mm. corto, temporal, duro. Entonces, si no, no sale nada. Entonces, Así es. ¿y cuál dirías que es tu mayor miedo? Bueno, es evidente. Todo lo que tenga que ver con el sufrimiento de mis hijos, cualquier cosa que los aleje de su felicidad, o me aterra. Me aterra porque, bueno, al final, una enfermedad, una mala experiencia, no sé, una deriva que no sea buena. Es que cuando tienes hijos, todo, tu mundo ya cambia, ¿no? Y todo tiene que ver con ellos, con su felicidad, con su bienestar. Y sí, para mí ese sería el mayor miedo. ¿Y un rasgo que te cueste un poco de ti misma o contra el que quizá intentes domar o tener controlado? Pues mira, creo que algo hemos hablado un poquito antes, ¿no? Yo creo que tengo cierta obsesión con la perfección y con el control. Entonces, eso a veces me hace sufrir, porque a veces me pongo el listón muy alto o simplemente está todo bien, pero veo algo y solo me obsesiona, ¿no? Eso que veo que no me gusta y a lo mejor hay muchas cosas maravillosas alrededor, pero me molesta eso que no está bien, que no está en ese punto que yo considero perfecto, que posiblemente es una tontería y que mi grado de perfección no tiene, ¿sabes? Es algo mío y ya está, es una percepción. O sea, no hay nada perfecto, no hay nada... La perfección no existe. ¿Qué es perfecto para quién? Depende. Pero yo tengo como esas taras, ¿no? Que veo las cosas, ¿no? Con el orden, no sé, tengo eso, ¿no? Y eso a veces me hace ser un poquito así como... Me genera un poquito de ansiedad. Y como directora, ¿no es un poco difícil a veces gestionar eso, ¿no? Porque yo muchas veces lo pienso, ¿no? ¿Qué tortura tiene que ser para un director que tiene clara aquí en su cabeza la escena, que se la imagina, que la ve, y replicarla en la vida real cuando hay otros elementos, otras cosas? Y claro, yo estaría repitiendo de forma infinita hasta que al final se parezca la ficción que te has montado tú a la realidad, cuando no se puede conseguir eso. Sí, bueno, sí, no. Es que son procesos diferentes, porque una cosa es el rodaje, en el set, digamos, y en la pre y todo eso, pero sobre todo en el set, tú tienes que ir con algo muy claro y tienes que saber que tienes que cumplir un objetivo. No es solo llevarte la secuencia como la escena o los planos que tú quieres y que tú has soñado, sino que además tienes que llevártelos todos, porque si no, luego no puedes montar. Entonces, ahí hay un cierto grado, se me equilibra todo eso de la perfección, porque luego confío en que en montaje voy a tener posibilidad de hacer lo que yo quiero. Entonces, en el montaje y en toda esa parte de la postproducción sí soy muy pesada y soy muy quisquillosa y yo afortunadamente he tenido un equipo maravilloso de postproducción que ha entendido esta tara que tengo, ¿no? Y que me ha seguido el rollo y a veces he hecho cambiar, bueno, todo tal, porque por una pequeña respiración que no me gustaba y entonces tuvieron que hacer todo el sonido porque había una respiración que no me gustaba y me obsesionaba. Hay respiraciones muy molestas, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Una cosa y decía, no puedo tener eso. O sea, eres un poco paz, como dicen, ¿no? Persona altamente sensible, que dice que le molesta un ruido de alguien masticando, una respiración incómoda. Yo estoy en tu equipo. Sí, pero bien cambiada la respiración. Hay algo ahí, una respiración, o de repente un plano que era un segundo, que quería alargarlo por un lado y acortarlo por otro, un segundo. O sea, te hablo de segundos, de cosas muy milimétricas. Y entonces llamaba a Adrián, por favor,
podemos cambiar eso. Es que cada vez que lo veo no consigo asimilarlo. Hay que volver a hacer la película desde el principio. No puedo con esto. Es que no consigo asimilarlo. Yo me doy mi tiempo. Mira, fíjate si soy a veces buena porque digo, bueno, me voy a dar mi tiempo, venga, a ver si me acostumbro a verlo y ya no me molesta, ¿no? Porque a veces por costumbre, pero no, pero es como peor. lo del cuento este de la princesa y el guisante, ¿no? Que duerme bajo una fila enorme de colchones y tiene un guisante debajo y el guisante le impide dormir, Claro. porque lo tiene ahí, ¿no? Eso soy yo, tal cual. Y ahora, por ejemplo, tú cuando piensas a lo mejor en tu casa de niña y cierras los ojos un poco, ¿a qué sonaba tu casa? Porque eso, en la película hay como ese rayo de fondo con cosas de fútbol o de demás. Tú, por ejemplo, en tu casa, cuando cierras los ojos, ¿qué sonaba? ¿Qué ruidos había? ¿O qué música? ¿O qué sonido? Sí, pues en mi casa había radios. Radios sí, recuerdo mucho la radio. Recuerdo los domingos, los partidos de fútbol que inundaban todo, ¿no? Te metías en el coche, partido de fútbol, ibas a no sé dónde. Todo el fútbol era como algo muy presente. El tema de Elena Francis. Elena Francis es un personaje que he introducido en la película, que está en la película, en la radio, ¿no? Que era una mujer, era una locutora de radio que de alguna manera enseñaba, ¿no? O adoctrinaba a las mujeres a ser buenas amas de casa, porque era con esa perspectiva, ¿no? del franquismo, ¿no? Como la mujer tenía que estar en casa, estar para los hijos, para el marido y demás. Y entonces había este programa que se emitía todos los días dirigido a las mujeres, donde las mujeres escribían, las oyentes escribían cartas a Elena Francis y ella les respondía dándole consejos, pero consejos unidireccionales, o sea, solamente hacia un lugar. Y lo curioso de todo esto es que años después nos enteramos que ella no era la guionista, sino que había un señor detrás que guionizaba todo y que ella solo ponía la voz, ¿no? Una voz maravillosa, terciopelada, divina. Y he querido meter esto en la película porque me parecía interesante, ¿no? Como en esa época, yo lo oí, en mi casa se oía también a Elena Francis, como en esa época había como esos dos mundos, ¿no? El mundo del fútbol por un lado, que era la representación de lo masculino, y el mundo de la mujer por otro lado, por lo menos en la radio, ¿no? Que era este programa de Elena Francis, que adoctrinaba a las mujeres a cómo debían de ser. Y esto estaba, yo esto lo recuerdo en mi casa. Sí. Una última exposición o una visita, o sea, algo que te haya, o una película que te haya gustado mucho, que te haya, algo relacionado con el mundo del arte que te haya hecho pensar o te haya influido de alguna manera últimamente. Pues hace poco, creo que hace un par de semanas, estuve en La Rioja, en Briones, y estuve visitando el Museo Vivanco, que es un museo maravilloso, es espectacular, sobre la historia del vino a lo largo de los siglos, desde que se inventó allá por Egipto, ¿no? Por Mesopotamia y tal. Y es tan espectacular, de verdad, el museo es enorme, o sea, las piezas que tiene grandes prensas antiguas, maravillosas, tiene vasijas, ¿no? Las primeras copas, ¿no? Donde se servían ese primer vino, ¿no? que se hacía en Egipto, ¿no? En Mesopotamia y todo eso. Es que me pareció maravilloso y además la persona que nos guió en esa visita fue Santiago Vivanco, una eminencia que además nos contó tantas cosas y tantos secretos del vino que me pareció una visita muy, muy bonita, muy espectacular, la verdad, muy recomendable. Museo Vivanco, en Briones. Me lo apuntaré. Y una película que me ha encantado, la verdad, este año, que para mí ha sido la mejor película, así no a lo mejor haya sido tan premiada como otras, ¿no? en los Oscars. Para mí, la gran película de este año ha sido The Zone of Interest, de Jonathan Glazer. Sí. Para mí, la mejor película que se ha hecho sobre el Holocausto. Sí. Sin duda.
A mí también me invitaron a verla y salí absolutamente fascinado con la inteligencia con la que se había hecho esa película Sí. y también el dominio que tiene Glazer de el sonido, Sí. y luego lo atrevida que, que es en Sí. cuanto a el planteamiento, ¿no? Me pareció fascinante, me pareció un peliculón y me alegré que ganara el Oscar, Ganó sinceramente. el Oscar, pero yo Sí, esperaba más. O sea, yo esperabas esperaba más. mejor película. Ganó, creo que fue mejor película extranjera o algo así. Yo esperaba mejor película y todo, mejor sonido, mejor todo. Bueno, no sé, creo que mi sonido también, pero no se esperaba más. Creo que se la arrebató Oppenheimer, película que a mí me dejó fría, pero es que esta, o sea, con ese final, con ese señor bajando las Escaleras escaleras, y que ese se para momento de repente, vómito. sí. Y oh, mira, es que Y se me cómo eriza la conecta con la piel. actualidad y todo esto es impresionante. Y luego la lección que hace para contar el horror Ujú. de forma, o sea, desde un lado secundario, cómo te lo logra contar de Transmitir. bien y transmitir, eso es. Sí, Sin caer en novedades, eso es. sin subrayar, sin hacer caricaturas. Me parece impresionante la película, la verdad. Me gustó mucho y me pareció. Y luego tiene eso, elecciones estilísticas suyas que solo las puede hacer él porque creo que es una persona pues, con un criterio, pero desde que hacía videoclips y hacía anuncios, ¿no? Era una persona con un gusto al hacerlas de una forma original y sin miedo a desconcertar, ¿no? No, y sutil. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, de él que es sutil. O sea, la sutileza, las cosas, las pequeñas cosas, pequeños detalles, pequeñas miradas. No hay que gritar, no hay Mm, que mostrar la violencia para generar violencia. O claro. sea, no hay que ver una pelea para que sentirte mal. No, 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 es que no había nada. Solamente el momento en el que una señora sale, que está la ropa tendida, y sale a quitar la ropa porque viene el humo que Claro, viene. sí, Y ya, sí, mira, es que sí, sí. me genera porque, O por como cómo... la repulsa cuando ella se pone el abrigo, Sí, que sabemos que no es suyo, que ha sido robado a una de las víctimas, y cómo lo mal que te sientes y al sí, mismo tiempo la naturalidad con que lo hacen y cómo no te... Eso, estábamos quizá muy acostumbrados a muchas películas de un tono para estos temas y a veces ver la vida cotidiana es muy inteligente, ¿no? Como de que parece el American Way of Life, ¿no? Como sí, una película de años total. 50 de Estados Unidos, Sí, perfecta en los perfecta. suburbios, al lado del más absoluto, abyecto horror, ¿no? Entonces es increíble cómo lo hace. Increíble, me encantó. Y es que para mí el cine es eso, el cine es sugerir. Mm, El cine creo que tiene más poder cuando, cuando le das espacio al espectador para que piense. O sea, si tú lo muestras todo, pero todo, o la violencia o el sexo, pierde la, no sé, la magia. Creo claro, que porque... la imaginación de cada uno es muchísimo más, ¿no? Y él juega con esto. mm, O sea, en esta película se juega con eso, con los sonidos. Cosa que yo también he hecho un poco en Rita, ¿no? Que es dejar fuera del campo, dejar fuera todo lo que afecta a esos niños. Por eso los personajes principales están un poco, son meros, pues son cuerpos o cortos la cara. Me gusta dejarlo media cara, por ejemplo, fuera del plano, porque quiero centrarme en esos niños y cómo lo de él fuera afecta a esos niños. O sea que yo luego cuando vi la película dije, ostras, qué bonito es. Yo había tenido también esa idea y la había rodado el año anterior. mm, Pero es lo de sugerir, que además se da mucho en el cine de terror. O sea, da más miedo no ver al monstruo, sentirlo, ver la cara de susto de la persona que sea, pero no verlo. O sea, cuando ya lo ves, sí, es como, pum, ya lo vi. Ya. Pero el sentir que hay ahí algo, y tú ves el temor que crece en ti, es un poco el recurso, digamos, que he usado yo mucho en Rita, que es eso, es ver ese sufrimiento, ver a los niños y obviar mm, todo, cualquier momento sí. de violencia. El otro día leí un artículo que hablaba de esto, de cómo muchas veces cuando el malo no sale, eh,
sin embargo queda mucho más en nosotros, ¿no? Sí. Lo de el recurso de Spielberg en Tiburón, que apenas sale el bicho en cuestión, Ujú, pero está ahí todo el rato y tú te claro. lo imaginas y todo es el juego de los mecanismos de la imaginación, ¿no? O por ejemplo, El silencio de los corderos, que Anthony Hopkins creo que solo sale 18 minutos en Claro. toda la película. Y en cambio, te crees que es una especie de biopic sobre Aníbal Lecter. Y no es así, No, sale muy poco. es un Pero secundario. sí, claro, Es un claro. gran secundario. Fíjate qué fuerte, ¿no? Y gran película. Sí. Yo tuve además la suerte de coincidir en Venecia en el festival. Fui miembro del jurado con su director, con Jonathan Demme. Mm, Y yo solo le hacía preguntas sobre esto y él me dijo, pues que nadie quería financiar esta película. Me contaba que nadie quería financiar esa película. Nadie, o sea, que lo hicieron con nada de dinero. Digo, para mí creo que es el mejor thriller de la sí. historia. Pero además porque me parece que es un guión tan original y tan inteligente donde está la trama principal, pero es que la trama secundaria, que es la relación de esta inspectora con este loco, es tan potente. Tú dices, ¿cómo dos tramas? ¿Cómo se entrelazan? O sea, me parece un guión brillante y obviamente una película pues mítica, la verdad. Sí, además yo me acuerdo cuando se estrenó cuando más o menos era pequeño, ¿no? Entonces, pues tengo el recuerdo del impacto que tuvo a nivel la cultura popular, ¿no? Claro. Cómo de repente esa película llega y ¡pum! Todo el mundo quería verla, todo el mundo la comentaba en las comidas. Yo recuerdo eso de en casa de mis tíos, de no sé qué, hablando de Silencio de los Corderos, y yo no me atrevía a verla porque sabía que era como, me daba un pavor el póster, que era como una mariposa o una Sí, polilla ahí en la garganta y demás. Pero sí, el poder de la sugestión, ¿no? Eso, y muchas veces, eso, hay películas que se han quedado en el imaginario por no mostrarte todo, por no enseñártelo, ujú. por jugar con eso, ¿no? A veces en lo que dices tú, cuando ya conoces el monstruo total desde el tráiler, pues dices, ya he Ya, perdido un poco la magia de esto, ¿no? claro. De esto. Un último gran viaje que hayas hecho o que quieras hacer, tengas en el horizonte de me gustaría conocer este lugar. Pues mira, parece mentira, pero no conozco Argentina. Mm, Y he estado muy brevemente, fui a Perito Moreno, mm, porque rodé una cosita y pasé por Buenos Aires una noche, dormí y hicimos el viaje a Perito, que es maravilloso. O sea, esa llegada a ese lugar, ahí como en el final del mundo, es precioso, ¿no? Pero, por ejemplo, Buenos Aires me quedé con ganas de conocerlo. Y ahora justo tengo la posibilidad de ir porque vamos con Rita al Festival de Mar del Plata mm, y mi idea es pasar unos días por allá mm. y poder conocer la ciudad, porque me encanta. Además, tengo gente conocida allí, amigos, y es un lugar que siempre he tenido ahí en mente, Sí, pero nunca se me ha dado. se encasquilla. A mí también me ocurre. Yo nunca he estado en Argentina, tengo obsesión con ir desde pequeño. Pero es un lugar como con el cambio del verano austral y demás, pues cuando a ti te viene bien ir, ahí es invierno y viceversa. Entonces, al final se te va complicando y no va, y no tampoco está aquí al lado, evidentemente. Claro. Pero yo tengo muchísimas ganas de ir a Argentina también. Y tengo tantas ganas que son esos lugares que quieres encontrar el momento perfecto y si te Claro. va, lo vas posponiendo. Claro, claro, eso pues ya no, hay que a veces no ser tan perfecto en este aspecto y Sí, sí. hay que decir, mira, que tengo 5 días, bueno, aunque sea 5 días, venga, Sí. me escapo y me voy, pero es verdad que por el cambio horario, por todo, hace falta por lo menos 8, 9, Sí. 10 días mínimo para darte un algo. Lo ideal sería estar un mes por ahí recorriéndote Sí. Argentina arriba Además, me abajo, encanta a pero mí todo el cine argentino, la música argentina, todo eso me encanta. ¿Sabes? Siempre que hay una película buena, sé que me va a gustar, o sé que tengo ganas de ir a verla. qué bien. Alguna peli. ¿Has visto tú la serie esta de Nada? Me encantó. Nada, que va de un crítico astronómico. Son 5 capítulos solamente. Ay, no la he visto, no la he Pues, visto. pues sale ahí, sale Francella, este actor que es increíble, el del secreto de Ajá, sus ojos y todo eso. sí. Pues te va a gustar, Bueno, sí. yo acabo de trabajar con un actor argentino maravilloso, un cómico excelente que se llama Adrián Suar. Es una película que se llama No puedo vivir sin ti para Netflix. Bueno, se ha estrenado ahora, la rodé el año pasado. Y es que a mí también me encantan los actores Sí. argentinos. Tienen algo
y en comedia también son Sí. fabulosos y la verdad que disfruté mucho este Estuvo rodaje. ahora en teatro aquí en Madrid, no pude ir a verle Ricardo Darín, pero no había entradas, las que yo quería y demás. Entonces había visibilidad reducida y digo, pues, No, nah. no puedes ir a Ricardo Darín y no Claro, verlo. claro, Bien, claro. que mi recuerdo sea Claro. ahí parcial, Parcial. así detrás de una columna. Por ejemplo, una charla, antes me has dicho lo de el director del Silencio de los Corderos, Dem, ¿alguna charla con alguien del mundo del cine que te haya impresionado, que hayas podido tener un rato y que digas, "Mira, esto me lo guardo para mí ya en mi baúl de recuerdos y de anécdotas"? Alguien que te haya impresionado por su capacidad o por su presencia, por su forma de hablarte de cine o demás. Pues mira, el año pasado fui miembro del jurado en el festival Red Sea en Arabia y el presidente era Baz Luhrmann. Y de repente, la noche que tuvimos que deliberar sobre cómo iba a ser el palmarés, fue tan mágico. O sea, contar con él, estaba también Frida Pinto. Bueno, éramos creo unos 7, creo que éramos. Y hablar de cine con él, ¿no? Una persona tan, bueno, tan brillante, tan genial, tan divertida, ¿no? Y además comprobar que mi criterio coincidía con el suyo. Eso es muy interesante, eso es muy bueno. Reconforta siempre. Eso reconforta, digo, jo, qué bien, menos mal, porque yo defendí unas películas, había otro que defendía otra, y había una película concretamente, claro, estas cosas no se pueden hablar porque te hacen firmar una cosa. Pero sí. Bueno, pero te lo digo, no creo que eso llegue ni a Arabia ni nada. Pero sí es verdad que había una película que a mí me fascinó, una cosa muy sencilla, me fascinó. Y había otra gente que lo horrorizaba. ¿Por lo cual Digo, no me puedes decir? No puedo, porque así que ya no puedo decir. Pero él estaba conmigo y entonces era como, menos mal que hay alguien que él dice, es una gran película. Y al final le dimos un premio, que no voy a decir que para que no quede, para que no quede, pero sí que llevó un gran premio esa película, uno de los grandes. Y teníamos en contra a la mitad de tal, ¿no? Entonces, como 12 hombres sin piedad, fuiste poco a poco intentando ganar claro, a la gente con vuestro criterio y argumento. Es que es muy interesante. Yo he sido miembro del jurado en varias ocasiones, en diferentes festivales. Estuve en Shanghái también, como te dije, en Venecia, en Marrakech también, con Roman Polanski. Era el director, el presidente, ¿no?, del jurado. Y joder, y es muy guay, ¿no? Está de repente con gente, a lo mejor hay otros actores, o hay un productor, o hay un director de fotografía, ¿no? Es una mezcla ahí muy chula. Y hablar de cine y poder, ¿no?, compartir ideas y criterios, y parece alucinante. Me encanta me encanta ser y participar en los jurados de los festivales. Se aprende muchísimo, muchísimo. Sí, no, parece eso. Al final, si te gusta el cine y hablar de ello, parece de las cosas más placenteras, ¿no? Pues saber qué opina Baz Luhrmann de esto o cuál es su forma de contar o de compartir impresiones, ¿no? Eso Sí. tiene que ser muy... Baz Luhrmann, un buen director, además muy especial, muy... estas películas que hizo desde Romeo y Julieta, ¿no? De DiCaprio, sí. La del Gran Gatsby que hizo hace relativamente poco. Que a mí me gustó. Siempre la gente es muy dura con las adaptaciones de grandes libros porque, pues eso, es muy difícil estar a la altura de la imaginación de cada persona o de plasmar con imágenes cosas así. Pero a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante. Para mí es lo que es un gran director de orquesta. Es un tío que sabe que se coloca, o sea, me lo imagino, porque siempre hace grandes producciones. Sus producciones son películas intimistas, no para nada, es todo lo contrario. Pero es que él tiene, su carácter es así, es una persona que le gusta el espectáculo, el show off, el estar. Entonces, es maravilloso, maravilloso. Y trabajar con él tiene que ser además, como digo, muy divertido. Muy divertido, mucho sentido del humor. Haciendo bromas continuamente, le encanta un micro, coge el micro, o sea, le gusta como el estar, ¿no? Y sus películas y esos personajes demuestran eso, ¿no? Son, yo creo que una continuidad, ¿no?, de su propio ego.
hace óperas egipcias, como dicen, ¿no? Sí. Que es este concepto de la grandilocuencia y de la... Sí, sí, sí. ¿Un olor favorito que tengas? Algo que siempre te traiga buenos recuerdos o que te gusta o que pudiera ser como tu perfume o algo que te gusta oler o notar? Pues sí, mira, a ver, hay dos que los dos me conectan con mi infancia, ¿no? Y momentos muy bonitos de mi vida. Uno es el azahar, que inmediatamente me transporta a Sevilla, ¿no? Y a un momento concreto del año, que es la primavera, con lo cual es, bueno, todos los recuerdos que tengo de esa época pues, son maravillosos porque es la Semana Santa, las ferias, ese momento de mucha diversión en Sevilla, el azahar. Y luego el jazmín. Mm. Pero el jazmín me lleva a otro lugar, me lleva a Ronda, a la casa de mis abuelos, por parte de madre. Yo he pasado ahí todos los veranos de mi vida, en el campo, y había jazmín por todos lados. Jazmín. Había una mata de jazmín en la casa que es que sobre la noche, cuando cae el sol, hay algo que como que suelta todo su aroma y es tan bonito los anocheceres, ¿no? Al lado de una planta, ¿no? De jazmín. Y nosotros teníamos mucho. Así que sí, esos olores me traen muy buenos recuerdos. Y como a mí me gusta mucho eso, cuando hay un olor que es el pistoletazo de una nueva primavera o lo que sea, ¿no? Es como Claro. lo del día de la marmota en Estados Unidos, que dicen que la marmota, si no se mete, ya es que la primavera va a llegar. Pues cuando vas por la calle y notas algún olor y dices, ya está primavera aquí, Claro. ya dejamos atrás esta oscuridad y esta tal que no soporto el invierno ni el otoño, y ya llegamos a otra época más de apertura. Eso me gusta. Sí, a mí me pasa también eso con la canela o el ginger, ¿no? Que es como que me transporta ya al otoño, al invierno, a la Navidad, ¿no? Esos olores también dulzones Sí. de la madera quemada, que también hay un momento que estás aquí caminando Sí, y de repente sí. te viene y dices, ya se acabó el verano, ya estamos en otoño, o ya se acerca, o ya tenemos Navidad ahí a la puerta, a la vuelta de la esquina. O sea que también esos olores son muy bonitos. ¿A ti te gusta la Navidad o no? ¿O eres Sí me gusta, eres fíjate. poco? Sí, He pasado mis épocas de decir, odio la Navidad, no, la Navidad es preciosa, Sí, o sea, sí. como concepto. ¿Cómo podemos odiar la Navidad? O sea, no podemos ser el Grinch, ¿no? Y No. odiar la Navidad, por favor. Si solamente la excusa de que es Navidad, de que es diciembre, de que hace frío, de que lo que sea, llámalo como quieras, ¿no? Que solo tener esa excusa para reunirte con tu familia, aunque te lleves mal, da igual, es un momento, es un día, me parece que es muy bonito. Y todo lo que simboliza la Navidad es muy bonito, más allá de creencias religiosas o lo que sea, ¿no? Es un momento de unión, de hogar, ¿no? De familia, y eso es muy bonito. Estoy de acuerdo. A mí la Navidad yo la alargaría incluso. A mí es que Sí. luego me da mucho bajón. Ese momento de tal, alargaría. Es que el mes de febrero es muy duro, ¿eh? Muy duro, se Muy hace duro. muy- O sea, mira, un mes que yo quitaría... Y es corto, ¿eh? Pero, Uf, menos pero- mal. Y da trabajo, ¿eh? Da trabajo. Menos mal, pero sí, el sí. mes de febrero, qué cosa más tristona. Sí, a mí no me gusta mucho más. Lo asocio con exámenes en la universidad y tal. Todo Mal. febrero, todo mal. Todo Sí. mal, efectivamente. Un bocado perfecto o un plato preferido que tengas, algo de comer que, un poco como lo de los olores, ¿no? Que te Sí. lleva a otro momento, que te hace, que te reconforta. Pues mira, voy a algo muy obvio, pero yo creo que un buen jamón bien ahí de bellota, de pata negra. Es que eso es muy difícil de competir con eso, ¿no? Yo creo. Sí. No, a mí por ejemplo, me pareció muy en Rita el tema de esas patatas fritas de bolsa con ese cierre al lado después de un baño en la piscina. Ah, que sí. Eso es la perfección, eso es. Claro. Yo soy de Santander, había unas patatas fritas muy parecidas, se llaman Santos Moreno, que después de un baño en el mar, en el Jardinero tal, es la perfección. O sea, lo Sí, que sí. yo digo, no se puede subir de aquí esto, ahora mismo, de este momento de... Y felicidad. Sí, pues Eso ahora tienes. de decir, un sorbito de Coca-Cola o de lo que sea Eso. con esa patata frita después de un baño en el mar,
no se puede replicar, no lo puedes conseguir. No... Es verdad, absolutamente. Incluso el bocata, ese bocata Bueno. envuelto en papel. Un poquito aplastado, un poquito... calentorrillo. Sí, tiene que tener ese efecto. Pero eso sienta, vamos, divinamente. Sí. ¿Un hotel favorito en el que hayas estado, el que te gustaría a lo mejor, si te pudieras teletransportar a lo mejor algún día, este hotel me gustaría, por la atmósfera, por cómo era, por el rollo que tuviera? Pues te voy a decir, también te puedo decir un par de ellos, que uno porque he estado este fin de semana, he vuelto, que es el Hotel Arts de Barcelona. Hombre. Me parece que es un hotel que envejece tan bien. O sea, es que no envejece, es que siempre mantiene el mismo confort, la misma belleza, esos amaneceres, ¿no? Cuando atardeceres con esa luz, o sea, esa vista, es espectacular. Me encanta volver siempre al Arts. Y otro que he descubierto hace un par de años, cuando estuve rodando en Nueva York, y he tenido la suerte de disfrutar el penthouse, es el Hotel NH Collection en la Madison. Maravilloso. O sea, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de mi estancia allí. El trato maravilloso, las vistas, o sea, esa terraza que tenía, todo. La verdad que un hotel con una localización también fabulosa. Y es verdad que en Nueva York el tema de hoteles no es tan fácil, es más complicado porque claro, el espacio es mucho más reducido, hay hoteles que tienen mucha fama pero también tienen problemas de que están anticuados o demás, y entonces no es fácil dar con un hotel que sea razonable de precio o demás, y el NH, es verdad, buena recomendación ese NH. Muy buena, de verdad, muy recomendable. Y sí. Y una palabra que notes que digas o escribas demasiado, muy a menudo, que te intentes quitar o controlar, ¿tienes alguna? Bueno, en general, pero que escriba o que diga, ¿no? Da igual, ¿no? Sí, una palabra. Bueno, yo creo que yo soy muy de decir gracias para todo. Gracias. En todo, en los emails, a veces es solo gracias. Yo creo que tengo esa palabra la repito mucho. Gracias. También te quiero, pero sobre todo eso más en la parte familiar, ¿no? En todos los mensajes con mis hijos y eso, el te quiero está muy presente. Sí. El otro día ha sacado un nuevo disco ahora de Cure, la banda esta de Robert Smith. Y el otro día leía que me hacía mucha gracia porque Robert Smith es este hombre como así, un poco oscuro, con el pelo como medio cardado y demás, maquillado tal. Y decían que, como canciones un poco tétricas, y decían que todos sus mails los escribe todos en mayúsculas y siempre los empieza con un aloha. Entonces, me hizo muchísima gracia alguien tan gótico que empezara con aloha todos sus mails de forma extendida. Sí. Random, a todo el mundo aloha. Bueno, aloha es bonito, es una palabra preciosa, la verdad. Por eso. Era un poco eso, lo de también, ¿no? Alguien oscuro con un saludo tan hawaiano, tan luminoso, me hizo muchísima gracia. Digo, es que en los contrastes está la riqueza de todo y lo divertido de la vida, claro. Muy de acuerdo. ¿Tienes algún... A veces esto lo hago a alguien que sé que le gusta a lo mejor leer y demás. Digo, ¿tienes algún libro, algún poema que viaje siempre contigo? Algo de como una idea de algún libro o un relato que te haya gustado mucho y te haya impactado. Bueno, sí, bueno, tengo muchos, pero hay un libro maravilloso que de vez en cuando me gusta agarrar, ¿no? Agarrar, digo, porque en Latinoamérica se dice agarrar. Sí. Y estoy en eso muy... Sí. Te ahorra muchos malentendidos, te puedo entender. Sí. Que es el libro de los abrazos, de Galeano. Hola, Galeano. Es maravilloso. Son relatos cortos que de repente te colocan en tu sitio. Te colocan. O sea, te reubican. Estás así, de repente tienes un mal día o lo que sea y haces así, abres. Además puedes abrir por cualquiera y ¡buah! Sí, te da... Son de esas cosas que me gusta tener y lo tengo siempre cerca. ¿Y recuerdas, por ejemplo, el primer disco que te compraste con tu dinero, que quisiste ir a una tienda y dijiste, me quiero hacer con un disco? A ver, el primer disco, ¿sabes qué pasa? Que yo, en mi casa llegó el ¿cómo se llama? El tocadiscos, ¿no? Sí. Pero no, como la columna esa, que era como el tocadiscos. Sí. Llegó tarde. Sí. O sea, yo reconozco que llegó tarde. O una cinta, o lo que quieras. Sí, la cinta. Yo creo que fue, fíjate, creo
creo que fue Viviendo deprisa de Alejandro Sanz. Mm. ¿Te acuerdas de esa canción de él? Arráncate. Yo soy malísima. Adolescente, Pues- no sé cómo es. Pero yo me acuerdo que él de hecho, antes de Alejandro Sanz era Alejandro Magno, era su nombre Sí. artístico, Alejandro Magno, y luego pasó a Alejandro Sanz, de eso sí me acuerdo. Y cuando salió con ese disco que era como que iba como una chaqueta como torera, o sea, como Sí, justo. con un smiley, algo así, con una gorra, me acuerdo de esos. Sí, justo. Pues yo creo que ese fue, creo, pero no lo tengo muy claro. Porque fíjate, yo era, cuando en mi casa, éramos de grabar las canciones de la radio. Claro, yo Coger también, por supuesto, sí. un casete, Y ¿no? estar El atento casete, para- estar atento ahí con los 40 Sí. pin, para darle, ¿no? Y yo tenía muchas cosas grabadas, pero de la radio, claro. Sí. Sí. Sí, yo también, y había que ser ágil y eso. Y además me gustaba a veces que se colara la imperfección. Me gustaba que a veces se colara un poco el locutor o algo así. Me gustaba Sí. que no fuera canónico de principio a fin de la canción, sino que me gustaba cuando de repente se colaba un ruido de la alarma esa De la hora, de la todo hora. eso me gustaba. Sí. Le daba como un tono más amatero, un poco más de autor, ¿no? Más de autor, sí. Sí, es decir, y de capturar como un momento que se hubiera perdido y lo tienes ahí para siempre. Yo me acuerdo de eso, tenía una cinta un verano perfectamente, que es que todavía hoy en mi cabeza, cuando Está escucho esas el canciones, sonido. no, y me saltan como era alguna, me acuerdo, era una, pues yo qué sé, una de Jarabe de Palo, seguida de alguna horterada de verano, y como no lo cortaba a lo mejor en un momento, cada vez que escucho esa canción se sigue cortando en el mismo momento. Claro, se Claro. sigue cortando. Qué fuerte eso, claro, Claro, claro. Porque tú lo memorizas Claro. con su glitch, con Total, su es problema. que su glitch, efectivamente. Y, Claro, y han pasado 30 años y sigo escuchándola de la misma manera y en mi cabeza digo, aquí se para mi cinta. Sí, qué sí, bonito. sí, sí. Sí. ¿Y recuerdas, por ejemplo, la primera película que quisiste ir 2 veces al cine o que quisiste volver a ver porque te había encantado? O eso, que a Sí. veces te obsesionas con una película y la quieres volver a ver de otra vez, de principio a fin. Eso no me acuerdo exactamente, pero lo que sí te puedo contar, que es una historia más bonita, yo no tenía VHS, ¿no? Porque, claro, tú puedes ver una película cuando tenías el vídeo y te la pones las veces que quieras, claro. Yo veía las películas que ponían en la televisión random, ¿no? Entonces no tienes la posibilidad de repetir. Pero, como te digo, yo no tenía en mi casa no había el VHS, pero en el barrio se instaló un vídeo comunitario. Mm. Tú no sé si tú has conocido esto, pero esto es muy viejo, muy No, viejuno, no. y es muy especial. Es un vídeo comunitario que es que uno de los vecinos, tiene el VHS y Sí. comparte Sí. la señal por un cable con tu televisión. Entonces, Que vale, no sabía que era con un sistema. Vale. claro, es alguien que tenía eso, entonces a través de cable, ¿no? Tú te enganchas al vídeo comunitario, un vídeo comunitario, pero claro, tú veías lo que el señor quería ver, o sea, él ponía lo que él quería, claro, y le debía de gustar mucho Rocky, la primera, porque la ponía todos los días, o sea, todos los días ponía Rocky, la primera, y yo, pues claro, como era lo que ponía el tío, pues yo lo veía, y yo habré visto Rocky, yo qué sé, 500 veces. Bueno, Y dale con Rocky. Rocky. Y decías, a ver si hoy hay suerte. Rocky, ve. y Rocky. Yo creo que me aficioné luego a las películas de Rocky, porque claro, de pequeña era lo único que veía una y otra vez. Y me sabía los diálogos, me lo sabía todo. Qué gracioso, qué curioso lo de el vídeo comunitario y tú ser esclavo de los preferencias y gustos de ese señor que no daba pie a... A nada más. Era un programador muy Sí, duro. unidireccional. Pero fíjate que luego tiene la posibilidad de trabajar con Sylvester Stallone. Claro, hiciste Eso es Rambo, curioso. ¿no? Sí, Te iba a de decir Rambo. ahora, digo, lo que es es. una niña viendo por el vecino esa película y luego acabar con Sylvester Stallone, tú. O sea, Fíjate, un salvándole, porque le dan una paliza y encima mi personaje Carmen lo rescata y lo cura y lo salva. O sea,
¿Y le contaste esto a Sylvester Stallone o no? No, se lo tenía que No. haber contado. Sí, es verdad, me quedé con eso. Tenía que habérselo contado, la verdad. Pero es muy bonito. El momento del vídeo comunitario y demás, a Sylvester Stallone, explicárselo Uf, sí, es complicado. Con es mi un- inglés es complicado. es un viaje, o sea, seguro que le habrían hecho una ilusión, porque claro, tú no sabes lo lejos que puede llegar una película, por mucho que tu cabeza lo puedas entender, esa imagen de luego Claro. una actriz trabajando con él, de decirle, yo es que lo veía, porque mi vecino quería ver Rocky y yo me vi Rocky 100 veces y Ya me la sé de está. memoria. Y me la sabía y me aficioné y claro, y luego cuando llegó la oportunidad dije, ostras, qué guay, ¿no? Trabajar con este señor, que tan visto lo tengo. ¿Y qué tal es Sylvester Stallone? ¿Qué tal con él, Ah, charlando? fantástico, fantástico. Un tipazo súper inteligente, muy intelectual. O sea, tiene una mente un coco brillante, se pasa todo el día escribiendo, pinta, es artista y, y, y es peculiar, ¿no? Tiene esa cosa, va con su puro, va con un puro al set, así de grande como cuando vas a los toros, pero Sí, él va al sí. set con su puro y, y tiene algo, pero tiene algo muy bonito. Luego es como un super padrazo, adora a sus hijas, a su mujer, o sea, todo, no sé, me encanta porque como tenemos esa imagen de él, de estos personajes así tan brutos, ¿no? Sí, Tan pero duros, es que de él no es. claro, pero eso es lo bueno también que él, o sea, a ver, nadie quiere ser sometido a los clichés, ¿no? Pero que yo creo que estas personas luego te acaban sorprendiendo, porque claro, tienes un concepto a lo mejor tan bruto de alguien que luego efectivamente dices, mira, si va con Claro, un libro, claro, o de repente tiene una sensibilidad, o le gusta su propia familia, ¿no? Dices, claro, la has visto en roles tan tan duros o marcados. tan marcados o tan... Sí, Mm. sí, sí. Eso es lo malo, que a veces te engullen los personajes. O sea, hay que tener cuidado Ya. también con qué personajes. Bueno, que eso no lo puedes evitar, quiero decir. Eso sale, ¿no? Y hay actores que han sido engullidos por sus personajes, ¿no? Es que me parece muy peligroso. O sea, muy difícil escabullirte de eso, Mm, ¿no? A veces eh, que te debe hacer ilusión y no al mismo tiempo. O sea, por claro. ejemplo, tú que has hecho, por ejemplo, yo que sé, o sea, Siete Vidas, que a lo mejor tiene un equivalente americano con Friends, ¿no? Los de Mm, Friends, claro, son ya esos personajes siempre. y es muy difícil y tiene que ser un poco agotador a veces. Eh, Tú a lo mejor con tu personaje de Siete Vidas, eh, luego has hecho muchas más cosas, ¿no? Y no fue tanto tuvo mucho impacto, pero no fue tanto el periplo tuyo por ahí, ¿no? Mm. Pero es difícil a veces escabullirte de esos personajes, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de Friends, además, con lo mal que lo están pasando algunos de sus miembros, joder, es Hombre, como... son esas cosas, esos regalos envenenados, ¿no? Que te da la sí, vida, que de repente dices, sí, bueno, la fama mundial inmediata, siendo jóvenes, mucho dinero, porque ganaban bueno, millones, lo y de no 1 millón por supieron... capítulo, eso siempre te impactaba, ¿no? Es impactante, o Sí, sea, lo sí. de... Y que no supieron gestionar eso tan bonito, ¿no? Y esa fama da penita. Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de entrar en Siete Vidas, que fue maravilloso, y de coincidir con gente tan estupenda y tan, bueno, tan increíble como pues, con Javier Cámara, con Amparo, con Blanca, Tony. O sea, fue muy bonito, muy bonito. Y estuve el tiempo suficiente, creo que no llegué a los 100 capítulos, no me acuerdo, no Mm. te puedo decir, em, para, bueno, salir de ahí. Pero yo creo que esa serie a todos nos vino bien en general, pero tampoco todavía sigue ahí en el imaginario de alguna gente que tiene cierta edad, claro, Sí, sí. que eso también, Tuché. claro, claro. pero, y como un recuerdo bonito, pero todos hemos tenido la posibilidad de desarrollar nuestra carrera Sí. por otros Y derroteros. es verdad que además es una de esas últimas series que, que veíamos de manera colectiva, ¿no? Que era antes de que todo estuviera más ya difuminado, que la gente ya viera las cosas en internet y demás, eso, si te dices, yo me acuerdo de eso, de que eran los domingos, ¿no? Y que era Ujú, como un poco el momento alegre del día antes de ir al colegio, ¿no? Y luego claro. lo comentabas y tal, y comentabas alguna gracia, algún gag y tal. Y sí que era algo como una experiencia común, ¿no?
estaba en muchas casas y demás, y todos los comentábamos. Sí, sí. ¿Eso en qué época fue? Pues eso fue 99. A ver, yo llegué a Madrid en el 96 y yo empecé a trabajar ahí, yo creo que en el 98 puede ser. Sí, pues, 98, yo creo que el 2000. Sí. Qué época además. No, pero por ahí no. Qué época esa curiosa, además, después del final, o sea, justo el final del siglo, todo de la cosa esta del efecto 2000, toda esa época, me acuerdo perfectamente, es una época curiosa, o sea, el final del siglo XX y todo eso. Sí, sí. Sí, yo tengo un poco de nebulosa porque, bueno, no sé, pero... Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, claro, porque hay un tiempo. momento que tienes, ¿cuánto? 24 años, claro, entonces está en un momento así como muy efervescente, ¿no? Pero sí es verdad que teníamos esa ansiedad, ¿no? Para ver qué pasaba al pasar de milenio, ¿no? Y acostumbrarnos al 2. A mí me costó acostumbrarme al 2. Sí, sí, sí. Al 2001, Ah. 2, al 2. Somos de 1900 y pico. Sí, 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 sí. ¿Y con cuál? Y luego también hiciste tú otra serie, ¿no? Era la de Compañeros. Compañeros. Bueno, no. No. Yo creo que tú te refieres a la anterior, Más que amigos, que fue la primera. Es Fue verdad, incluso sí. antes, que era con Sí. Alberto San Juan, Sí, sí, sí. con Melanie Olivares, con Sí. Ana Risueño, que fue lo primerito, con Iñaki Miramón. Sí. Y eso sí que fue lo primerito. Bueno, para ser justa, ¿no? Y precisa, lo primero fueron 3 capítulos que hice de Menudo es mi padre con el Fari. O sea, ahí lo dejo. Otra vez vi un trozo de Menudo es mi padre, que él hacía de eso, de taxista, me acuerdo perfectamente, que Claro. decía que iba en un bar y estaba... ¿Quién era el camarero del bar? Era Miguel Reyán. Miguel Reyán, creo que era también. Sí. Y yo justo entré en ese bar, como que me contratan de camarera, Ah, y solamente para 3 capítulos. Yo creo que fue una especie de prueba que hicieron para ver si luego me daban la otra camarera en Más que amigos, ¿no? Pasé de una camarera a otra en el Más que amigo, en el Más que. ya, qué bueno, qué bueno. Y luego ya fue justo la de esto, Lucía y el sexo, que es un punto de inflexión ahí, total. Entonces, Sí, bueno, para mí fue un punto de inflexión, sí. Fue un gran regalo. Un personaje de estos que te marcan, que te abren puertas, ¿no? Sobre todo me abrió a nivel internacional. O sea, Sí, que sí. de repente Jim Brooks, para Spanglish, me dijo que él quería verme, quería conocerme porque había visto Spanglish, digo, Lucía porque del había visto Lucía el sexo y que él sintió que la mejor escena de amor que nunca había visto, él me dijo, la mejor escena de amor rodada y escrita es tu declaración a Lorenzo. Eso me lo dijo Jim Brooks. Ya. Dice, Y yo mola, vi esa tío. secuencia y dije, esto no hay ninguna Qué bueno. escena, una declaración de amor, ¿no? También rodada y también, se lo dije a Julio. Sí. Eso, cuando una vez le vi, dijo, Julio, que sepas que Jim Brooks piensa que es lo mejor que ha visto en su vida. Sí. Sí, fue muy rápido, incluso para mí. Yo creo que yo no era ni consciente de lo que me estaba pasando. Ya. Porque cuando las cosas son así fáciles Sí. en el sentido de lo que supuso después, ¿no? Sí. Porque para mí hacer Lucía fue muy duro. O sea, Sí. no fue un personaje fácil para nada. Pero toda la repercusión que a posteriori pues, pasó. De repente te dan el Onda, de repente te dan el Goya, de repente estás en todos los sitios, de repente te quieren en todas las portadas, te llama Pedro Almodóvar, te llama Vicente Aranda, o sea, fue como de la nada, o sea, de la nada, digo. Y yo no era consciente, no lo viví de una manera consciente, la verdad, y no le di el valor que ahora le doy. Claro. Sí, Pero claro. bueno, las cosas son así, la juventud es un poco así. No, y cuando estás en el momento, es que no te paras a verlo con perspectiva y te engulle la situación. Sí, sí. Sí. Pero tuve mucha suerte, la verdad, y a ese personaje le tengo que agradecer mucho. Un talento oculto que tenga Paz Vega, algo que se le dé bien, algo que a lo mejor... Cantar, Pues yo no, creo que- digamos, no, antes te has arrancado un poco, No, cantar pero porque era. no me sé bien la letra. Es que ahora mismo Ah, no me vale, acuerdo vale, de la por letra. otra, Entonces vale. no, pero entono bien, ¿eh? Tengo buen oído. Pero no. Cuando dudo en la letra, ya dudo en todo. Sí.
Que un talento, yo creo que lo tengo tan oculto que ni siquiera yo misma lo sé. Está por descubrir, está por aflorar eso. Sí. Totalmente. No sé, quizá, no sé si es que no sé si es un talento, no sé, pero es que oculto, no tengo, no sé. No te sabría decir, pero quizá mi capacidad para gestionar los problemas y el estrés, ¿no? Creo que no es que un talento, bueno, una Eso es un capacidad, talento, es un talento. Nada. ¿no? Sobre todo cuando ves a gente que luego vive más agobiada que el fontanero del Titanic por una cuestión nimia, Claro. pues da gusto ver a alguien. O sea, me refiero, a mí me da mucha paz alguien que, pues, con gente que yo he trabajado, directores de revista, de periódicos, de no sé qué, que son muchas cosas juntas, delicadas cada día, y lo logran gestionar muy bien y te transmite a ti tranquilidad. Eso lo valoro yo mucho, mi día a día. Sí, creo que tengo esa capacidad como para gestionar gestionar equipos. Me gusta el trabajo en equipo, me gusta trabajar con la gente, me gusta tener una comunicación fluida, abierta. Eso se me da bien. Entonces, bueno. Hay dos pequeñas escenas en tu película que me gustan mucho. Una es la de cuando la vecina le enseña a bailar sevillanas a Sofía, que es la niña, el nombre de la actriz, de la niña, que es muy bonita, me parece muy... Es pequeña, corta, pero muy auténtica. Y luego hay una otra escena que también no es algo clave en la trama, pero es el comienzo cuando desayuna. Y me gusta mucho, no sé por qué, las películas en las que se desayuna, la cotidianidad, la normalidad, cómo te untas una tostada, todo eso me gusta. Y de hecho, en El secreto de sus ojos arranca con una escena de un desayuno, me gusta mucho. Yo te voy a preguntar, ¿cuál es tu desayuno predilecto, favorito? Bueno, yo normalmente, de normal, es un café con leche, que además me voy directo. Creo que hasta que no me tomo el café con leche no soy persona. Y luego algo de fruta. O sea, soy de desayunos ligeros. No, a no ser que a lo mejor la noche anterior no haya cenado bien o yo no, tal, a lo mejor sí algún revuelto, puede ser. Pero no soy así de grandes desayunos. No, siento que me quita energía en vez de dármela. Sí. Entonces tiene que ser algo como ligero, como un plátano tal y mi café con leche. ¿Y una posesión preciada que guardes? ¿Algo con cariño que tengas, un objeto o algo que tengas especial cariño y lo conserves? Pues no sabría decirte. Bueno, hay algo que para mí es súper importante y que viaja conmigo y que lo tengo que ver de vez en cuando. Y es un vídeo que me hicieron mis hijos cuando yo estaba justo rodando en México, que te dije que pasé 8 meses allá. Y pues nada, son mis hijos hablando a cámara y diciéndome cosas. Tendrían ellos, a lo mejor eso fue hace cuánto, no me acuerdo, 6, 7 años. Y ese vídeo lo guardo como oro en paño. O sea, para mí es todo. Digo, esto no lo puedo perder nunca. Y tengo copias por ahí. Digo, nunca, que se me pierda el teléfono, que no sé. Porque es que es tan bonito. Es tan bonito. Porque lo material al final, yo soy una persona muy nómada. Voy para arriba y para abajo. Tengo cosas, guardo cosas en un guardamueble, tengo no sé qué, voy un poco así, ¿no? Porque al final toda mi vida me he movido mucho, ¿no? Y me cuesta el guardar cosas, ¿no? Y el acaparar cosas. Soy muy de deshacerme Sí. de todo. Además me genera, tranquilidad, ¿no? Nunca voy con la mochila cargada, Ya. ¿no? De cosas, digo, me voy con la mochila cargada de eso, de vivencia. Viajar ligero. Sí. Pero me gusta lo de viajar ligero. Y fíjate que eso lo hacía desde pequeño y he acostumbrado a mis hijos a eso. Yo tengo 3, ¿no? Imagínate los aviones, todo, ¿no? Lo que supone tal. Hay gente y padres que van cada niño lleva un bolso, cada niño lleva sus juguetes, cada niño lleva su carro, cada niño lleva, o sea, y van muy cargados. Y yo dije, para nada. O sea, yo a mis hijos los acostumbro a viajar sin nada y en el sitio que sea ya encontrarán algo para jugar, quiero decir. Pero eso de ir con los juguetes de un sitio a otro, o de ir con tal, o de ir con cual, no, creo que no hay que ir arrastrando, ¿no? Llevando ese saco lleno de cosas que al final pesa, ¿no? Entonces, el arte de perder, que dice Elizabeth Bishop, ¿no? Como la libertad que a veces te puede dar el ir desprendiéndote de cosas o no contando con todo, que
que al final no son más que muletas que usamos en la vida, ¿no? Como Agarraderas. algo postizo, sí, ¿no? para de tranquilidad, ¿no? Yo soy el primero. Yo cuando viajo empiezo a meter cosas en la maleta porque de alguna manera es muy infantil, pero son como mis juguetes de adulto, ¿no? Y llevo 100 cosas que no voy a usar, que no voy a necesitar, pero te das seguridad, ¿no? Y a veces cuando me esfuerzo y digo, mira, viajo mejor, estoy más cómodo luego, y es verdad. Claro, y además luego tienes la maleta vacía por si ves cosas que te gustan para poderte traer, quiero decir. Pero yo Perfecto. sí, eso lo he llevado siempre, el desprenderme de... Pero eso es una de- manera de afrontar la vida, ¿no? También lo que dices tú, lo de no ir con tus ideas ya a un sitio y dejar y poder volver con otras, ¿no? Claro. Entonces es una metáfora bonita esa, ¿no? De deja espacio para que las cosas te puedan sorprender y no vayas con todo ya claro de lo que quieres ser ahí, ¿no? Absolutamente, absolutamente. A mí, por ejemplo, la oportunidad que me ha dado mi trabajo de viajar, de conocer otros lugares, eso es una maravilla. Y eso es un grandísimo regalo que, que la vida me ha dado. Mm. Y siempre lo digo, afortunadamente por eso he conocido otras ciudades, otras realidades, otras culturas, me he adaptado, he crecido, ¿no? Y eso también lo he hecho porque he dado espacio, porque he querido, ¿no? Porque he llegado a Los Ángeles, me tuve que adaptar, no hablaba el idioma, pero yo estaba feliz. Era una esponja, ¿no? Intentando entender, ¿no? Y adaptarme, ¿no? A un lugar complicado, ¿eh? No te creas, Los Ángeles no No, es un lugar fácil. no, Sí. para nada. Muy complicada y muy exigente la ciudad y además es verdad que tiene algo ahí. Es un sitio muy especial, muy único, ¿no? De mucha gente que quiere triunfar ahí, de pues, la dependencia también del coche, es medio solitario, ¿Cuánto tiempo estuviste tú en Los Ángeles? Entre una cosa y otra, 14 años. 14 Desde años, que 14 llegué, años. sí, estuve 14 años, muy fuerte, sí. De hecho, mis embarazos, aunque yo venía aquí a tener a mis hijos porque tenía mi médico y demás, pero los embarazos y todo los he pasado allá. Mis hijos se han criado allá, la guardería, el colegio, todo. Y, y reconozco que le he podido dar una infancia muy bonita a ellos, porque para eso, para criar hijos, está muy bien, ¿no? Porque es una ciudad muy sana, los horarios son muy sanos, todo el mundo cena a las 6 de la tarde, o sea, se acuesta temprano, se levanta temprano, o sea, todo es como muy tal, ¿no? Luego es muy verde, tienes la playa, tienes Malibú, Santa Mónica, todo los domingos el poder darte una vuelta por Santa Mónica, Venice, ir a la montaña, o sea, creo Sí. que para criar niños pequeños es una ciudad muy bonita y muy fácil. Hombre, es verdad lo de las distancias, lo del coche. Eso sí, pues mi hijo jugaba al fútbol y había que llevarlo a Palos Verdes, que está en el otro lado, Sí. y era como, perdón, todos los días. O sea, pero llega un momento que te acostumbras. Oye, el ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Y de repente una hora de viaje, pues, no sé, lo asimilas Sí. y ya. Hombre, Malibú es muy bonito. Mm. Toda la costa de Malibú es preciosa. Y sobre todo, además, si surfeas, ¿no? Como mi marido hace surf y mis hijos también, ¿no? Entonces, sus primeras olas las cogieron allí. Mm. Y bueno, sí, bueno, y Venice y toda esa parte, y Santa Mónica, ya te digo, todos los domingos era religioso ir con nuestras bikes, tal, no sé qué, y darnos nuestro paseo por Santa Mónica, de Venice, Santa Mónica, al Pier, y volver. Sí, muy bonito. ¿Y alguna casa que te haya impresionado de alguien ahí? De estas casas que dices, "Uy, qué privilegio poder estar aquí ahora, este rato, esta cena aquí, algún sitio que te haya... Sí, bueno, he estado en muchas, pero por ejemplo me encantó una cena, una noche maravillosa en la casa de Jane Fonda. Hombre, Sí, y fue la verdad que fantástico, ¿no? Ahí en Beverly Hills. No por la casa, o sea, no por la casa, porque todas las casas allí son muy impresionantes, quiero decir. Todas. sí, pero por el momento, la atmósfera, todo. Estuvo Jim Carrey. Hombre, Jim Carrey estuvo ahí y que apareció, pero yo soy fan absoluta de él, fan de Jim Carrey. de Jim Carrey. O sea, me parece uno de los mejores cómicos que ha dado el cine. Sí. O sea, un cómico además muy especial, que aporta algo, aporta algo nuevo. Uy, tú has trabajado con Adam Sandler también, que era Sí. otro tótem ahí de la comedia, ¿verdad? Absolutamente. Me gusta también mucho Ben Stiller, que son para mí los tres.
Pero es verdad que Jim Carrey tiene algo Sí. que me hace mucha gracia y me encanta. Es verdad que luego conociéndolo, pues ya no es tan gracioso, quiero decir, Claro, no es claro, gracioso, que esa es la cosa. te esperas que hablar con él todo sea muecas o un comentario. Claro. O un tal. Claro, es una persona muy seria, Claro. muy inteligente, extremadamente inteligente, la verdad, y con un mundo interior muy peculiar. Me gustó mucho conocerle en esa cena. Por eso digo, esa cena la tengo ahí como Hombre, en el recuerdo. Ben Stiller dirigió a Jim Carrey en una película. Ben Stiller dirigió la de Un loco a domicilio, se llamaba The Cable Guy. Ay, también, Y ay, le qué buena. hace Jim Carrey de este loco que se hace Sí, amigo forzosamente de Ben Stiller. Y esa la dirige Ben Stiller. Y es es increíble su registro cómico y sí. que a veces se le ha hecho de menos quizá por sus muecas y demás, pero yo también considero que es un muy buen actor y muy gracioso. Pero es que es único en el mundo. Sí, O sea, es que fíjate lo de la comedia, parece mentira que todavía la comedia sí, es, esté bajo sospecha. Sí, sí, es como que le cuesta, ¿no? Ser aceptada, aceptada digo, a nivel crítica, ¿no? Y a sí. nivel, pues eso, por favor, si hacer comedia es lo más difícil del mundo. O sea, Aparte, y no solo eso, sino que a mí me pone muy nervioso cuando la gente comienza a valorar a alguien que siempre ha hecho comedia cuando hace de repente un papel serio. Y dices, wow, sí, ahora es... ¿Qué registro, ¿no? Ahora, como en Robin Williams, cuando de repente Robin Williams hacía una película de villano, todo el mundo diciendo, qué buen actor. Y, ¿no? Robin Williams no, era muy bueno siempre. Lo que pasa es que... claro, claro, y repito que hacer comedia, escribirla es difícil, rodarla es difícil, interpretarla es muy difícil. O sea, todo es difícil. Yo creo que no sé por qué está tan denostada y sigue estando fuera del circuito de premios y demás, porque a mí me parece, Mm, y lo he hecho, porque he trabajado en comedia mucho, considero y sigo considerando que es muy difícil. De hecho, me ha llegado un guión para dirigir en comedia y no me atrevo. O ya, sea, no me atrevo. sí. No, creo que todavía no estoy preparada para hacer Mm, comedia. mm. Entonces, Y, sí. y Jane Fonda, que compartió ese vídeo maravilloso en el que ella se iba a una fiesta con un vestido impresionante y sale luego ella al día siguiente con el mismo vestido porque dice, no me lo he podido quitar porque no por la cremallera. Es una genialidad ese vídeo muy compartido de Jane No, Fonda. Sí, no sí. lo he visto, Te lo pero mandaré, es muy buenísima. bueno. Es una mujer también, otra gran dama de esto Mm, y de la vida. Superviviente, sobreviviente, luchadora, valiente, que ha pasado por muchos mm. momentos altos y bajos. Y ahí está, con 80 y tantos años. Bueno, no sé, es que yo no sé ni la edad que tiene. Sí, sí, sí. Son mujeres que, o sea, Sí, son como personas, Helen Mirren, ¿no? Que también es otra no, persona que dices, no sé. no me creo la edad que tiene o la que me dicen Mm. que tiene. Pero pasa mucho ahora con esto, ¿no? Con actores que dices, no puedo creer que esta persona tenga de repente 80 años, ¿no? Y dices, ¿en qué momento ha sucedido esto? Pero porque Claro. dices, las ves y dices, pero sí, Están sí, iguales. Si sí, tenían sí, la misma cara hace 30 años y siguen igual, o sea, tenían la misma, sí, ya eran mayores a lo mejor cuando tú tenías tal, y claro, siguen ahí, sí, sí. y tú ya te vas viendo mayor, Y entonces. a mí me ocurre actores que otro día a lo mejor leí que ya no había, que llevaba 20 años sin hacer una película Jim Hackman. Y digo, pero si mi cabeza Sí, sigue en activo. No sé, como que, un gran actor, de verdad, 20 claro, años. 20 años, Wow, su última película es de 2004, creo. Y digo, pero ¿cuándo ha sucedido esto? O sea, si ya. cuando nadie me ha avisado de esto, nadie me ha mandado el memo Es que de que Jim Hackman ya no estaba en activo. Y, pero, claro, les ves en tu cabeza, las claro. películas sigues viéndolas y entonces siguen en activo. Entonces, Mm. yo no sabía esto. Y un mentor, alguien que te haya, en tu profesión o en la vida, que te haya enseñado cosas útiles, que te haya abierto camino, que te haya ayudado, que haya sido un buen Sherpa en esto de escalar la vida. Mira, voy a recuperar la figura de Amparo Baró Mm, como, como gran maestra y gran madrina que fue, y madre que fue de este grupo que conformamos Siete Vidas. mm, Porque ella era la jefa, mm, la que mandaba y la que cortaba el cotarro. O sea, y era una mujer con mucha fuerza, con mucho criterio, que no se callaba nada,
O sea, no tenía filtro, decía lo que pensaba. Y nos tenía todos ahí rectos. O sea, esas collejas que le daba a Javier Cámara eran muy de verdad. Sí, como dicen que las bromas tienen un 30% de verdad, pues esto es igual, había un porcentaje de verdad en esas collejas. Sí, pero era una mujer que me quería mucho, yo la quería mucho a ella. Y me daba mucha tranquilidad el estar con ella. Era como una especie de madre-abuela, que tampoco era abuela porque era tan moderna y tan... Y de repente empalmaba los cigarros, los empalmaba, o sea, se le estaba ya acabando uno y ya estaba con el otro continuamente, y ya te digo, moderna, nos contaba batallitas de cuando salía del teatro, cuando era joven, no sé qué. No sé, una mujer a la que bueno, pues guardo un cariño muy especial y un recuerdo y que fue importante en una etapa de mi vida, que era el comienzo en esto, y me sentí muy segura a su lado. Y es verdad que era que era una especie de figura en Siete Vidas ya que era, o sea, que unió mucho, ¿no? Y hizo mucho, sí, sí. Sí, porque es verdad que fuimos unos saliendo y entraron gente nueva, pero ella siempre estaba, ¿no? Y ella era el alma, es que lo era. Y luego, una persona tan comprometida con el trabajo, los textos, o sea, lo traía aprendido, o sea, no permitía que nadie llegara sin el texto aprendido. O sea, eso de que alguien llegue sin el texto aprendido, perdona, o sea, o sea, nos tenía todos ahí. Pero maravillosa. Bueno. Un punto de inflexión en tu vida, ese punto en el que a lo mejor fue eso, lo de Lucía y el sexo, ¿no? Que a lo mejor fue como un punto en el que, ¡pum!, cambia. Sí, ha habido varios puntos de inflexión en mi vida, claro. Uno fue ese, pero otro es el que estoy viviendo ahora, fíjate. Creo que ahora se me está abriendo un camino nuevo. Estoy muy ilusionada. Ahora mismo lo que más me motiva es escribir y dirigir. Obviamente seguiré trabajando como actriz, pero realmente si tú me preguntas qué me gustaría, ¿no? Y hacia dónde quiero ir, pues es eso, es intentar hacer una carrera, ¿no? Como autora. Y siento que estoy viviendo otro punto de inflexión. Y para acabar, si tienes un lema o algo que te repitas o una frase que tengas presente de alguna manera en tu vida, en tu día a día, algo que tengas... Pues mira, una frase que me reconforta es que el tiempo al final pone todo en su sitio. Confiar en el tiempo, confiar en la dinámica de la vida. Siento que al final todo se acopla. Y eso me tranquiliza y me calma. Está muy bien. Pues Paz, ha sido un placer poder charlar contigo. Rita se estrena el 25 de octubre en todos los cines. Que vayan a ver Rita, a ver la historia que has contado. Ha sido un placer tenerte aquí por charlar de cine comunitario y de Rocky en bucle y demás cosas, y de tus recuerdos y de tus historias. Y que este punto de inflexión traiga muchas alegrías. Muchísimas gracias, la verdad ha sido un placer.